En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen inspira cultura, una persona que te saluda. Mi vida es un canto, y escribo mis actos como vasija decoro y le doy forma. Mi vida es una... Carmen de Viborale, sus historias, personajes y épocas. 26º Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, del 16 al 25 de julio de 2021 en el Carmen de Viborale. Países invitados: Suiza, Argentina y Ecuador. Organizan Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades. Instituto de Cultura El Carmen de Viboral con el apoyo de Teatro Tespis. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Un escenario posible para imaginar la vida. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble en su versión número 26. Estamos muy contentos nuevamente de estar acá en las salas, recibiendo al público, que es nuestro motor y nuestra razón de ser para el teatro. Bueno, estamos hoy en la Escuela de Espectadores, este ejercicio de jornada académica que inició el año pasado como una manera de hacer formación de públicos. Pues ya veníamos desde años pasados realizando como toda esta jornada académica que se llamaba Maestros de Obra,
y que para este año, desde el año pasado, estuvimos llamando Escuela de Espectadores, también como una necesidad de empezar a formar el público y de que el público vaya teniendo también sus propias herramientas como para preguntarse sobre los espectáculos, sobre el acontecimiento teatral en sí. Bueno, estamos entonces hoy para hablar de la obra del Grupo de Teatro La Candelaria, con la que iniciamos el festival el sábado pasado y que hoy también se presentó, La historia del soldado y el combatiente. Y estamos acá con Patricia Ariza. Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Entonces, hablar un poco de la obra. No, ya te voy a dar entonces entradita, bueno, Patricia. Bueno, estamos acá también con Jorge Duati, que nos acompaña también de manera virtual. Pues la intención era que estuviera pues con nosotros acá en la sala de manera presencial, pero bueno, por motivos pues inconvenientes pues también de pandemia pues no fue posible, pero le damos la bienvenida a Jorge Duati, también iniciador de esta apuesta de Escuela de Espectadores, provocador también de este ejercicio académico. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás, Patricia? La verdad, yo muy feliz de estar en contacto virtual, a pesar de no haber podido viajar, porque todavía me falta una vacuna, una dosis. Así que en cuanto me den la dosis ya voy a poder viajar, pero todavía no tengo una solita. Así que acompaño desde Buenos Aires con todo el cariño, con el amor que le tengo al Festival El Gesto Noble y agradezco enormemente la confianza y esta posibilidad hermosa que me dan de que sea a la distancia estar juntos. Bueno, sí, entonces les cuento a los que están acá con nosotros en la sala de lectura y también a los que nos siguen por las redes sociales del Instituto de Cultura, que queremos que en este espacio el espectador sea un protagonista. Entonces, vamos a inicialmente pues como a conversar con Patricia. Jorge va a dar como el inicio como a las preguntas, a hablar un poco sobre la obra, pero la idea es que en la parte final pues ya de esta escuela de espectadores sean las personas que están aquí, los que puedan también como poder hacer las preguntas a Patricia sobre la obra, sobre lo que vimos, porque es la intención de esta escuela de espectadores, que los espectadores pues como que vayamos armando nuestras propias maneras también como de ver las obras a partir pues de lo que vemos y de todo lo que queramos como saber a partir de la interacción con los artistas. Bueno, entonces le doy el paso a Jorge para que hablemos un poco de qué es la escuela de espectadores, cómo nace y bueno, dar inicio a esta conversación con Patricia Ariza. Cómo no, muchísimas gracias, Sandra, muchas gracias. Primero te quiero felicitar porque vos sos la coordinadora de la Escuela de Espectadores de Carmen de Viboral, del Gesto Noble, así que me pone muy feliz digamos que asumas ese rol que lo estás haciendo maravillosamente y es una gran alegría porque cada escuela es territorial y necesita a sus coordinadores territoriales, así que Sandra, como decimos en el teatro, mucha merd y muchas gracias en este camino que empieza. Por otro lado, decir que es un honor realmente, los que amamos el teatro latinoamericano, sabemos lo que significa Patricia Ariza y el Teatro La Candelaria para la historia de nuestro continente. Así que es un honor estar con una prócer, digamos, pero no de bronce, una prócer de carne y hueso. No sé si se dice prócer en Colombia, creo que sí, ¿no? Así cuando alguien es muy importante y por otro lado, realmente agradecerle mucho esta disposición de estar charlando un ratito, Patricia, la verdad que una maravilla. Yo quería brevemente decir que la escuela va a durar una horita aproximadamente, que se pasa volando, que yo voy a tener que hacer algunas preguntas y después pasarle la posta a Sandra, que es quien ha podido disfrutar hoy del espectáculo, ¿no es cierto?, del acontecimiento teatral en el festival, y sobre todo decir que esta escuela de espectadores que recién hablábamos con Camber, tenemos que ponerle un nombre, tiene que tener un nombre esta escuela, es, según los datos nuestros, la escuela número
55 de la Red Internacional de Escuelas de Espectadores. Ustedes saben, las escuelas de espectadores han llegado para quedarse. Ya somos en la red internacional 61 escuelas, así que estamos felices que la escuela del Noble Gesto, la escuela del Gesto Noble, la escuela de Carmen de Viboral forme parte de esta red internacional, donde hay escuelas de Francia, de Polonia, de España, de México, de Costa Rica, Santo Domingo, Brasil, bueno, Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera. Yo nada más quería, antes de hacer la primera pregunta a Patricia, quería decir que ¿para qué sirve una escuela? Es importante decirlo esto, ¿para qué sirve una escuela de espectadores? En primer lugar, una escuela de espectadores sirve para empoderar a las espectadoras y a los espectadores como sujetos, como sujetos complejos, como sujetos productores de conocimiento, como agentes fundamentales del campo teatral. Digamos que nadie en una escuela de espectadores le dice a nadie ni lo que tiene que pensar ni lo que tiene que sentir, porque eso es propio de cada sujeto, espectador o espectadora. Pero sí de lo que se trata es de brindar herramientas para disfrutar más, para multiplicar el goce, para multiplicar las conexiones, las relaciones con los espectáculos. Esa es una primera función. La segunda función fundamental es armar una agenda, o sea, la idea de, mira, vamos a discutir este espectáculo, por favor, velo antes, es decir, armarle una agenda a las y los espectadores que gracias a la agenda de las escuelas de espectadores se van armando como quien dice un recorrido. Tengo que ver primero esto, después tengo que ver esto, ¿no? En tercer lugar, la función de una escuela de espectadores es favorecer el encuentro entre los artistas y las y los espectadores. Esto me parece muy importante porque uno suele pensar que ese encuentro es muy fácil, que se da naturalmente, pero no es así, no es así. Digamos, las escuelas de espectadores tienen la función de generar un espacio de diálogo, un espacio de escucha, un espacio de encuentro entre artistas y espectadores para que las y los espectadores puedan escuchar atentamente a las y los artistas y viceversa, y generar así una suerte de utopía del diálogo, una utopía de la escucha, ¿no? Una utopía maravillosa de, digamos, el diálogo juntos en un territorio, ¿no? Bueno, y la última función fundamental de una escuela de espectadores es ir armando lo que se llama una inteligencia, lo que los sociólogos llaman una masa crítica, es decir, ir armando un grupo de gente con la que se puede contar no solo para ir al teatro, sino para muchas otras cosas, ¿no? Las espectadoras y los espectadores suelen ser maestros y maestras invisibles de otros espectadores y espectadoras, ¿no? Cuando uno recuerda cómo empezó, yo, por ejemplo, fui por primera vez al teatro gracias a mi mamá. Mi mamá fue mi maestra invisible, por decirlo así, ¿no? Entonces, es muy interesante esta posibilidad de que las espectadoras y los espectadores formen audiencias, contribuyan a generar un recambio de público, hagan correr la voz, hagan circular información. Entonces, dicho esto, yo diría, el gran sentido de una escuela de espectadores es empoderar a las espectadoras y a los espectadores como sujetos, como agentes y especialmente como ciudadanos y como ciudadanas. Nosotros acabamos de crear la Asociación Argentina de Espectadores. Ustedes saben que tenemos una asociación de actores que tiene más de 100 años. Tenemos una Asociación Argentina de Empresarios Teatrales que tiene más de 100 años también. La Asociación Argentina de Espectadores tiene solamente 2 años y ya estamos trabajando muchísimo. Un segundo, les quiero mostrar un documento. Acá tengo, al lado mío, la tengo muy cerquita, en el corazón, el acta
donde el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina nos reconoce como asociación de espectadores. Digamos que tenemos que hablar de esto que llamaríamos la energía de las y los espectadores, el poder, la fuerza de las y los espectadores, y una escuela de espectadores sirve para esto, para estimular esa energía, para encauzarla, para hacerla más productiva para los campos teatrales. Así que muchas gracias a Camber Betancourt por la confianza, muchas gracias Sandra Restrepo por tu trabajo y gracias a la maestra Patricia Ariza por estar ahí, muchísimas gracias. Voy a la primera pregunta y les cuento que yo voy a hacer 2 o 3 preguntas y ya le paso la posta a Sandra. Pero Patricia, me encantaría que cuentes un poquito la relación de la Candelaria con la actual coyuntura, con lo que está pasando en la contemporaneidad en Colombia. Muy especialmente, cómo eso se relaciona con la historia del soldado y el combatiente, que es una reescritura del texto de Ferdinand Ramuz, ¿no? Me encantaría que cuentes un poquito por qué fuiste a ese texto, qué es lo que te atrajo de ese texto y cómo se relaciona con el actual momento de la Candelaria. Pues bueno, el contexto que estamos viviendo en Colombia es de una alteración impresionante. El país está alteradísimo. Entonces, pero también hemos vivido un conflicto social y armado muy largo, todavía parece interminable. Entonces, pues, de alguna manera, creo que el teatro colombiano, en general, ha dado cuenta de esto que sucede en Colombia, del conflicto. Que no se le está entendiendo bien. ¿No? Se lo quitas, Patricia. Entonces me quito el bozal, que no se me entiende bien. Bueno, que digo que de las artes en general en Colombia, quizás el teatro sea el que ha dado cuenta con mayor hondura del contexto social y político que estamos viviendo en Colombia. La Candelaria, digamos, ha sido un grupo emblemático que se caracteriza por eso, porque nos interesa mucho desde el teatro con mayúsculas también dar testimonio de nuestro tiempo, de nuestra época y de nuestro país. Es una tarea muy difícil también, porque no queremos tampoco hacer las cosas de manera directa, confundir los lenguajes. Entonces, esta obra, pues, la Candelaria la montó hace muchos años, como 20 años, como 25 años, la dirigió Santiago García, con todos nosotros, con la obra original de Ferdinand de Ramuz, la dirigió Santiago García, con la música de Stravinsky y con la Orquesta Filarmónica. Ahora la orquesta le propuso a la Candelaria hacer un nuevo trabajo. No se podía hacer con la música de Stravinsky por razones de derechos de autor, entonces yo hice una versión, que entonces es la historia del soldado y el combatiente, porque para el contexto colombiano, ese soldado de la historia del soldado era un soldado de la resistencia a los nazis. Entonces, el soldado de Ferdinand de Ramuz. Entonces, a mí me pareció que lo más pertinente era hacer una versión de ahora, y entonces había que meter el combatiente, porque el conflicto ha sido entre dos que son digamos, son los que se disparan entre sí. Pero arriba hay un conflicto social, hay unos terceros que son en gran parte los responsables del conflicto colombiano. Entonces, con el grupo decidimos hacerlo y bueno, emprendimos esta aventura, que es una cosa muy distinta al teatro que hemos hecho normalmente, donde los actores hablan. Aquí los actores están separados, está separado el texto
de las acciones. Hay unos hablantes y unos actores que son los que realizan las acciones. Y entonces nos pareció muy interesante esa disociación también desde el punto de vista artístico, pero igual aquí yo estoy con varias de las compañeras del grupo también, que me parece que a lo largo de esta conversación nosotros y nosotras estamos acostumbrados no solo a la creación colectiva, sino a la reflexión colectiva. Entonces, pues esa es la historia más o menos. La hicimos con la orquesta y la orquesta trajo un director para que eligiera los fragmentos musicales que iban a acompañar la obra. Entonces, y la obra la vamos a hacer para el 6 de noviembre, que es el día donde se cumplen los 5 años de los Acuerdos de La Habana. La vamos a presentar en el Teatro Colón con la orquesta en vivo, con la Filarmónica. La orquesta por sus propias agendas no puede estar en todas las funciones, entonces por eso la tenemos grabada en la pantalla. Eso es en síntesis. Y bueno, me gustaría, Patricia, preguntarte son 55 años, ¿no es cierto?, de historia de la Candelaria, ¿no? La Candelaria, si yo no recuerdo mal, empieza en el año 66, ¿no? Su historia. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves hoy el presente de la Candelaria a 55 años de historia? Pues lo veo como más vivo que nunca, porque paradójicamente cuando empezó la pandemia nos sentimos morir. O sea, pensamos que esto ya no podíamos levantar cabeza. Sin embargo, el grupo se mantuvo, nos mantuvimos y montamos 4 obras. Montamos Naira, la memoria, una obra ritual muy extraña, muy misteriosa y muy bella, que dirigió Santiago, y entonces la rehicimos ahora, también 20 años después. Montamos también La historia del soldado y decidimos hacer unos unipersonales, porque era muy difícil encontrarnos también. Entonces, en este momento la Candelaria tiene 5 unipersonales, 2 ya estrenados, que son el de Nora González, que está aquí, y el mío, que se llama No estoy sola, y otros 3 que vamos a estrenar en septiembre. Entonces, pues no sé, la pandemia nos impulsó mucho, pero igual esto ha sido una pesadilla, hemos tenido mucho dolor, mucha tristeza, porque además en Colombia tenemos mucho más pandemias. No solo es la pandemia del coronavirus, sino la pandemia de la violencia, de la dificultad tan grande de poder protestar como se debe. Hay mucha represión y eso lo tenemos que decir en todas partes. Yo quiero decir, para que quienes nos están acompañando tomen conciencia de esto, que estamos hablando con una de las más grandes maestras del teatro mundial, indudablemente uno de los referentes fundamentales del teatro latinoamericano. Digamos, todo para nosotros es una de las grandes, así uno de los referentes esenciales dentro del teatro latinoamericano. Y Patricia, yo te quería preguntar, cuando uno hace una reescritura, generalmente lo hace para tomar elementos del original, pero también para implementarle cambios, ¿no? Para hacerle modificaciones, ¿no? O si pudiéramos hablar de lo que llamaríamos una política de la diferencia, ¿no? Es decir, tomar la monumentalidad de la obra original y al mismo tiempo diferenciarse, ¿no? Marcar una diferencia. Aquí hay una diferencia muy importante, que es la inclusión del combatiente. Contanos un poquito cómo pensás esa relación, cómo se te ocurrió esta idea de estos 2 muchachos que viajan juntos, digamos, y que están atravesados por la enemistad, ¿no? Por el enfrentamiento. Pues son 2 jóvenes que han sido condenados a ser enemigos,
condenados. Y entonces esa pregunta, ¿por qué tienen que ser enemigos? ¿Por qué razón están condenados? Porque ellos se encuentran inmediatamente, lo que hacen es sacar las armas y tratar de enfrentarse. Entonces, pues aquí, por ejemplo, cuando se firmaron los acuerdos y yo me enteré que en el hospital militar, de tener más o menos un promedio de 300 o 400 soldados heridos en proceso de curación, después de la firma de los acuerdos había 2 o 3. Y nosotros en la Candelaria, y yo particularmente, he sido una activista por la paz. Entonces, pues hablar de esto era muy importante. Entonces, poner solo al soldado no había una completud. Es una obra, es similar en la forma, porque se mantienen los hablantes y se mantienen los actores que realizan las acciones, pero es muy distinta en el contenido, porque son 2. Entonces hay una relación entre ellos 2, una relación de querer llegar a una utopía, a la utopía del amor, de la paz o de la guerra también, ¿no? Entonces esa es la historia de las aventuras de este par de jóvenes. Y has sido demasiado generoso con la presentación que haces de mí. No, para nada. Me quedo cortito, de verdad, lo digo. A mí me da mucho pudor. Aquí la gente que también no está... estoy rodeada de muchos otros artistas, está Campbell, está Carolina Vivas. Digamos, compartimos esos adjetivos. No te nos escapes, que te queremos escuchar a vos, queremos escuchar tu palabra, Patricia. Yo te quería preguntar por si, digamos, un elemento fundamental del teatro La Candelaria es el tema político, ¿no? Y yo en este desdoblamiento de los hablantes y los actores, digamos, o los hablantes y los que llevan adelante las acciones, no puedo dejar de pensar en una relación con el famoso distanciamiento brechtiano, ¿no? Con el teatro épico, que tan significativo ha sido para un teatro de la izquierda en Latinoamérica, ¿no? Para un teatro de la izquierda en el mundo, ¿no? Entonces quería preguntarte si de alguna manera pensaste en el distanciamiento, si pensaste en lo épico para ese trabajo entre hablante, actor, actor, hablante. Sí, claro, eso lo pensamos muchísimo y nos interesó esa exploración, porque además también en la Candelaria durante varios años estuvimos estudiando los lenguajes no verbales. Entonces hay como una combinación en la investigación del efecto de distanciamiento entre el texto verbal y el texto de los textos no verbales, y también entre lo épico, también entre el teatro dramático y el teatro épico. Y sí, eso nos interesó mucho, investigar los lenguajes no verbales y el distanciamiento. Qué bueno, qué bueno. Yo lo pensaba sobre todo por esa cosa tan misteriosa que tiene el tema, ¿no? De volver sobre Bertolt Brecht, sobre la vitalidad de Bertolt Brecht, no sobre los textos de Brecht, ¿no? Sino sobre los grandes procedimientos del teatro brechtiano, que desde mi punto de vista está muy vivo, ¿no? Está muy, muy vivo. Ahora, yo también te quería preguntar cuando yo me enteré que estabas reescribiendo la historia del soldado, pensé automáticamente en Stravinsky, obviamente, ¿no? La obra de 1917, y de pronto, como vos decías antes, por el tema de los derechos, no se pudo ir a la música de Stravinsky, y vi que fuiste a Beethoven, a Ravel, fuiste a Saint-Saëns. Me encantaría que cuentes un poquito por este tema de por qué seguir, digamos, con la idea de un teatro musical, pero con otras partituras, ¿no? Con otra música, con otra dimensión musical. Coproducción con la Orquesta Filarmónica.
Entonces ellos trajeron un maestro, compositor también, y él examinó el texto literario y eligió los fragmentos, nos los enviaron al grupo los fragmentos para ver si estábamos de acuerdo con esos fragmentos, porque son distintos autores y los escuchamos varias veces en la Candelaria y nos encantaron, ¿no? Entonces nos pareció bien. Al principio teníamos mucha preocupación por esa relación de la música y el habla, porque era muy difícil, pero digamos fue un acuerdo con la orquesta, fue un acuerdo con el maestro, no me acuerdo cómo se llama, el maestro que hizo la… Manuel López Gómez. Sí. Manuel López Gómez. El maestro López, sí, él hicieron la selección y empezamos a trabajar en plena pandemia. Ellos no podían venir, ellos no podían porque tenían prohibido, entonces hicieron la música y nos la enviaron, pero estuvieron en el estreno. Qué bueno, qué bueno. Y yo haría mi última pregunta porque se pasa volando, ya son menos 20. Enseguida le doy la palabra a Sandra, pero yo te quería preguntar digamos, digamos, ¿qué es lo que te movió a tomar este texto? Digamos, ¿qué imagen, si tuvieras que irte a ese núcleo creador, viste? Siempre hay algo en los artistas de obsesiones, yo diría, de imágenes generadoras, ¿no? Hay algo que te impulsó a ir a la historia del soldado, ¿no? Digamos, ¿qué imagen, qué obsesión, qué preocupación estuvo en el origen, digamos, que te hizo poner otra vez el ojo en esta creación tan hermosa? Pues en la Candelaria, con algunas de las compañeras, hemos ido a las zonas se llamaban originalmente zonas de normalización, ¿no? Donde estaban los insurgentes, y estuvimos conversando con ellos y sobre todo con ellas. Entonces uno siempre mira como a los guerreros, pero conversando con ellos vimos detrás el ser humano que hay, las ilusiones que tiene, las ilusiones tan grandes que tenían de encontrarse con su novia, de encontrarse con la familia. Y hemos tenido también la oportunidad de escuchar a los soldados, que en este momento incluso son los enjuiciados, porque son los que disparan. Pero casi nunca se llama o se acude ni en los medios de comunicación ni en las instancias de justicia ordinaria a los terceros, a los que dan las órdenes, que son los verdaderos responsables. Entonces, por eso la motivación es como ver esta juventud que no ha tenido otra alternativa que la guerra, o meterse a la insurgencia, o meterse al ejército, o meterse a algún otro de los ejércitos que hay en Colombia, que está llena de ejércitos. El ejército, los narcotraficantes, los paramilitares, las águilas negras, que en general son verdes, a cualquiera de esos ejércitos. Tal cual. No, esa fue la motivación. Esa fue la motivación, digamos, algo que estamos viviendo, entonces, pues eso, hacerlo como a través de utilizar a Beethoven, a Ravel, eso mismo también es ya un distanciamiento. Buenísimo, buenísimo. Y Sandra, ya te doy la palabra, ya te doy, pero viste que uno no se controla cuando está con la posibilidad de escuchar hablar a una de las grandes maestras. Yo siento sinceramente que este momento es un momento histórico, porque estamos escuchando la palabra de una de las más grandes de Latinoamérica. Entonces hago la última mía. Patricia, yo te quería preguntar, el año pasado en la Escuela de Espectadores del Gesto Noble, nosotros vimos En la Raya, ¿no es cierto?, una de las producciones clásicas del Teatro La Candelaria, y también tenía una base literaria, ¿no? La famosa crónica
de una muerte anunciada de García Márquez, y una base en lo social, ¿no? Una base en el trabajo con los sectores, digamos, eh, eh, más desprotegidos de la sociedad en Colombia, ¿no es cierto? Los sectores más marginales de Colombia, y eso aparecía en la escena, ¿no? Ese cruce entre el trabajo, digamos, con los sectores sociales más marginalizados y al mismo tiempo la historia de García Márquez, ¿no? Yo te quería preguntar, en este caso, el testimonio de los soldados, el testimonio que ustedes recogieron digamos, en el frente, ¿no? En estas zonas de conflicto, ¿pasó a estar reelaborado en la obra? ¿Aparece, digamos, en la obra? ¿Dónde se lo puede ver? ¿O solamente está metaforizado en la historia de los dos combatientes, y el soldado, el combatiente y el diablo? Sí, fundamentalmente en el soldado y el combatiente. Digamos, ellos son los protagonistas, pero hay un tercero, ahí está el tercero, que es el diablo, que en realidad era muy interesante poder contarlo a través de un cuento maravilloso, porque es un cuento maravilloso, porque aparece el diablo, entonces aparece toda como la política diabólica de alguien que está afuera y que mira cómo estos jóvenes están obligados a combatir. Claro, y en la historia del teatro colombiano hay muchos diablos, en la cultura colombiana hay muchos diablos, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en A la diestra de Dios Padre, por ejemplo, ¿no? El cuento de Carrasquilla y, digamos, tomado por Buenaventura y demás. Digamos, ¿y qué características tiene este diablo? Y prometo que entrego a la pregunta de Sandra. ¿Qué características tiene este diablo? Pues ahí vive como cerquita de la Candelaria, del Palacio de Nariño. Está muy cerca. Es decir, el diablo es, por supuesto, una metáfora, pero es esa figura que tiene toda la capacidad de engañar a este par de jóvenes que no tendrían por qué estar combatiendo. La paz, por ejemplo, ahí está la metáfora de la paz. La paz en Colombia, que por supuesto algún día va a llegar. Ojalá alcancemos a verla. Pero la paz la están engañando. Hay un engaño, un incumplimiento de la palabra, un incumplimiento de los acuerdos, un saboteo permanente y constante a la paz. Entonces, esa es una actitud diabólica. Entonces, pues nos pareció que esa obra coincidía con esa mirada que tenemos es una actitud diabólica que quiere además, lo han dicho textualmente, volver trizas la paz. Eso es. Sandra, dale vos. Yo me quería de pronto devolver un poquito, Patricia, ya como a la obra como tal, esta inclusión del lenguaje no verbal, ¿cierto? Como el teatro, como la inclusión del lenguaje no verbal en la obra, ¿cierto? Como el teatro silente en cierto modo, pero que también está la palabra pues ahí. ¿Cómo llegaron como a esa construcción de querer decir, queremos que pues el actor solamente esté como gestualizando, esté como desde lo físico? Pues si llegaron de una como a esa construcción o cómo fue como ese proceso. Esa manera de hacer la obra está en el original de la obra de Ferdinand de Ramí y en el montaje que se hizo en la Candelaria está también, digamos, está planteado así. O sea, hay unos hablantes y los actores realizan las acciones. Entonces nosotros respetamos eso. Lo único que hicimos fue poner el otro actor, el combatiente. Entonces nos parece que ahí el conflicto se vuelve, porque el otro era como el original de Ferdinand de Ramí, es como un soldado en conflicto consigo mismo frente a las ilusiones de la paz después de la Segunda Guerra Mundial. En cambio aquí el conflicto no es solamente de sí mismo, sino también entre ellos hay conflicto. Entre ellos y con los terceros, ¿no?
Sí. Bueno, y ya habían de pronto explorado, Patricia, esa relación, pues como hacer otra obra de esa manera, o es como la primera vez que intentan que, bueno, haya unos hablantes, esté pues como el actor pues en esta parte más como de lo físico, lo gestual, o es la primera vez que exploran esta… En la Candelaria la primera vez, ¿no es cierto? Sí, nosotros nunca habíamos hecho un teatro así. Y además eso sí es también una gran enseñanza del maestro Santiago García. Siempre que emprendemos un nuevo trabajo, queremos que sea completamente distinto a lo que sabemos, a lo que conocemos, Eso es imposible porque la gente siempre reconoce como un estilo de la Candelaria, pero lo intentamos siempre, ¿no? ¿Y cómo les ha ido como en esa nueva exploración? Pues cómo se han sentido, también de pronto los actores también. Pues como siempre intentamos hacer obras originales de dramaturgia propia, nacional, pues siempre empezamos con el pánico total, porque eso es como tirarse al abismo, nunca sabemos qué va a resultar. Entonces, es una aventura, es muy difícil. Es muy difícil porque siempre partimos como de unas preguntas que las va respondiendo el proceso de la obra. Claro, porque incluso veía pues hasta desde lo técnico la exigencia para el actor, ¿cierto? Y como con el hablante pues ahí para que los movimientos, para que la partitura pues como que siga rodando la obra como tal, esté como ahí todo el tiempo. Pues aquí están dos de las actrices, está el diablo. Aquí está el diablo. Aquí está el diablo, Jorge. Aquí en esta reunión está el diablo. Que hable el diablo. El diablo lo hace una actriz que es Alexandra y el soldado lo hace… están los dos diablos. El diablo que actúa, digamos que realiza las acciones, y el diablo que habla, que están las dos, y está también la que hace el combatiente. Vengan para acá. También es el tema de la máscara, ¿no? El trabajo con la máscara. Entonces ella trabajó mucho y también las tres, pues aquí hay una hablante y dos, vengan ahorita por favor. También. Patricia, otro asiento. De hecho, Patricia, yo le estaba comentando ahorita al diablo. Claro, aquí nosotras somos creación colectiva y cuando yo estoy sola aquí me empieza a dar como algo, me hace falta el grupo. Entonces ellas pueden hablar del… Que yo le estaba diciendo un poco a la actriz ahorita, que yo tuve la sensación cuando vi la obra, que yo pensé que ella estaba hablando de verdad, y yo dije, ay, pusieron este actor o esta actriz sí va a hablar de verdad, ella, y ya después me fui dando cuenta de que no, de que también estaba el hablante, pues, o sea, era como tan bien hecha, sentí yo como esa actuación, que yo sentí que ella estaba hablando, ¿cierto? Que no era el hablante, pues no estaban separados, entonces fue como muy, muy bonita también como esa impresión. Nosotros, así como los espectadores, que a mí me ha fascinado esa experiencia de ustedes, de la escuela de espectadores, la intención de convertir a los espectadores en sujetos del teatro. Nosotros en la Candelaria la preocupación más grande ha sido también, y la práctica constante, que los actores y las actrices sean sujetos de la obra también. Entonces por eso estar aquí con las compañeras, venga Adela, para acá, acompáñenos en este trance. Entonces, ellas también pueden hablar de, por ejemplo, la experiencia de la elaboración gestual del diablo, la experiencia del trabajo de Nora, que para mí son muy, muy notables, y la experiencia de Adela como hablante. Yo hoy estuve haciendo el papel también de una de las hablantes, también porque tuvimos un percance con un compañero. ¿Quieres decir algo? Bueno, sí, muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes. Buenas, maestro. No nos olvidemos de Duarte allá. También muy halagada de estar aquí compartiendo con usted y con todos ustedes este momento. Pues bueno, yo quiero como hablar principalmente de esa pregunta que hacía hace un ratico sobre
cómo es el trabajo que se realiza en la parte como de la dramaturgia del actor. Sí, pues Patricia normalmente siempre tiene un interés en desarrollar mucho formas y propone esas ideas, ¿sí? Pero ya llevarlas como a la realización es una cosa muy complicada porque por lo general uno tiende a proponer y Patricia a exigir cada vez más y uno vuelve y propone y exige cada vez más y no funcionan las cosas hasta que de pronto pues empieza a funcionar, ¿sí? Como siento yo es el ejercicio de la creación. Y particularmente en este trabajo, pues bueno, a mí me ha interesado mucho el trabajo del cuerpo, me gusta mucho y ha sido como uno de los intereses mayores que yo he tenido en el grupo, investigar sobre el cuerpo, ¿sí? Y ahí yo, digamos, acudí como, por una parte, como a tratar de asumir el personaje desde una perspectiva cómica, como del clown, ¿sí? Como un elemento técnico y por otra parte el trabajo de la máscara, ¿sí? Que son cosas que de cierta manera se complementan, se nutre una de la otra. Y bueno, ya la tercera parte, que me parece como la más chévere, es el goce. Entonces yo pues gozo y disfruto mucho, digamos, haciendo esa investigación, encontrando de pronto acciones, imágenes que contengan, sí, o que despierten esa risa. Otro elemento que también tuve muy presente fue el manejo del objeto. Yo, cuando Patricia dijo no, que ella quería un diablo, que no sabía muy bien cómo era, pero que lo quería muy chévere y muy fantástico y muy no sé qué, y entonces uno hace como, ajá, y yo me metí allá al camerino y me encontré un palo. Y entonces agarré ese palo y alguna vez había hecho un taller y empecé a jugar con lo que recordaba de ese taller y dije, uy, este va a ser el elemento. Y entonces pues eso significó un trabajo adicional en el manejo del objeto, en el tema de la máscara, aprender a respirar, aprender a mover el cuerpo de cierta manera para que la máscara pues ocupe el lugar que requiere. Y el trabajo como con las manos, que también me ha llamado siempre mucho la atención, todo ese lenguaje de las mudras y eso, y bueno, pues ahí es donde yo hice como pues la investigación y la creación para hacer lo que hicimos hoy, pero también digamos de ahí en adelante pues todavía falta un camino largo por seguir construyendo y seguir fortaleciendo. ¿Puedo, Sandra, cortito, pero yo quería preguntar, ¿este diablo es un diablo del Antiguo Testamento? ¿Es la serpiente? ¿Es un diablo popular? ¿Es de estos diablos seductores y al mismo tiempo hijos de su madre? ¿No? No sé, digamos, ¿con qué modelos de diablo trabajaste? Yo siento que de todas maneras la intención que tiene la obra sí es poner al poder en un lugar y en un lugar crítico, y por eso el interés en tratar de buscar una especie de comicidad y no, pues sí, ya de por sí la imagen del diablo es negativa, ¿sí? No, ay, tan tierno el diablo, tan bonito, sino pues al contrario, la imagen que tiene el diablo siempre es una cosa negativa, fea, que pues sí, lo tiene, pero también era como tratar de buscar otras cosas. Ahora remontarme si fue como al Antiguo Testamento, yo siento que en este momento vivimos un tiempo como que si fuera el pasado y el ahora, no hay casi que ninguna diferencia, y entonces es más vale
es esa idea del poder atornillado, de la corrupción y del cinismo. El cinismo que tiene el poder de poner a todo el país y a toda la ciudadanía, a los campesinos, a los jóvenes. Ellos están ubicados en un lugar en donde solamente son ellos, y eso es una cosa muy cínica y muy ofensiva. Entonces lo que yo trato de sacar de ahí, entre otras porque me da mucha indignación, es poner ese cinismo, ¿sí? O sea, pucha, ¿hasta cuándo más vamos a estar sometidos a semejante infierno? El diablo es muy humano, digamos, es más humano que sobrenatural, digamos. Sí, claro, pero es también maravilloso, pertenece al universo de lo real maravilloso, claro. Bueno, Nora, no sé si también nos quiere contar un poquito sobre la experiencia también como actriz, porque pues siento que es como también tener todo ese potencial ahí expresivo como en el cuerpo, ¿cierto? Porque ya no estabas con la palabra. ¿Cómo fue esa experiencia, Nora? Bueno, a mí, por ejemplo, me ha interesado siempre el cuerpo y la voz, y casi más la voz. Y aquí no podía hablar, entonces era muy particular porque yo siempre canto o hago cosas, y aquí me tocaba, por el Si contrario. se está entendiendo bien, es que me parece que tiene como un eco ese micrófono. De pronto un poquito más lejos. No. Sí, de pronto me hago más. ¿Sí se entiende bien? Ok. Y bueno, entonces el reto precisamente era encontrar esa partitura física que pudiera dar cuenta de lo que los hablantes estaban diciendo, pero indudablemente hay algo que nos seguimos preguntando, y es cómo no mimar el texto, sino encontrar una acción que dé cuenta de ese texto, pero que no lo mime, ¿sí? Todavía estamos en esa búsqueda. Indudablemente sabemos que como ejecutantes de lo que habla el otro compañero, tenemos que ayudar a que el espectador pueda identificar quién es quién en la escena, pero indudablemente sabemos que tenemos que encontrar una economía en las acciones para que no se convierta en una ilustración del texto, porque sabemos, si estamos ilustrando, pues una de las dos cosas está sobrando y entonces estamos buscando ese equilibrio, ¿sí? Ahora en el almuerzo un compañero se nos acercó y nos hizo una pregunta que me llamó mucho la atención, y era: ¿esa obra qué género es? ¿Cómo en qué género es? ¿Cómo en qué se cataloga? Y nosotros pues no sabemos a qué género es. O sea, yo lo que siento es que es una confluencia de muchos lenguajes, y que efectivamente va por la línea de seguir la Candelaria experimentando lenguajes que no conocemos, y que pues esa es la gran delicia para uno también, entrar en terrenos desconocidos, un terreno que desde el 89 pues había planteado la Candelaria con la historia del soldado, pero que en este momento, en esta situación particular, pues cobra otras lecturas, ¿no? Bueno, y ya como para el otro punto, no sé si de pronto Adelaida nos quiere hablar un poquito de su lugar como hablante y como esa relación también acá con… Hacia el banquillo. Impresionante todas las observaciones y pensamientos y herramientas que nos están brindando para relacionarnos mejor con la obra, ¿eh? Una maravilla, una maravilla. Adelaida, así como esa relación, ¿cómo te sentiste como en esa relación de que tú estabas ya como en ese lugar, pues contrario al de Nora, de ponerlo todo en el cuerpo, tú ponerlo todo en la voz y relacionarte como con la compañera pues que hacía de el papel del diablo en este caso? Bueno, al comienzo era muy difícil, solamente el texto.
pero en la medida en que uno va jugándolo, se lo apropia más, y en el caso del diablo, pues digamos que me divertí. Me divertí haciéndolo. Se notó. Porque el diablo es un personaje que no necesariamente tiene que ser negativo, sino que tiene en este caso una picaresca, algo muy popular, y yo me agarré de ahí para hacerlo, trabajando la voz desde lo más grave hasta lo más agudo. Entonces ese juego de alturas en la voz, de entonaciones, eso me daba la posibilidad de divertirme, de reírme de mí misma y como acercarme gozosamente a ese personaje. Fue una experiencia chévere. Sí. Duati, ¿quieres decir algo? Sí, no, yo quería, si nos puede mostrar un poquitito ese espectro de la voz más grave a la voz más aguda, evocando algún momento. Texto aquí, pero más o menos. Nada más mostrando esa forma de trabajar. Oiga, soldado. Atención, Fer. Uy, tan bonito. Ay, soldado, ¿ese violín me lo darás? ¿Tampoco me lo venderás? Más o menos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes, no, es divertido hacer el diablo. Maestro, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a hacer una última preguntita porque creo que ya es momento como de darle el paso al público, porque esta es la razón de ser de la Escuela de Espectadores, que los espectadores también puedan preguntar, puedan como hacer sus propias apreciaciones de la obra. Patricia, pues preguntar un poco ya como en esa relación con los músicos, ¿cierto? Pues porque la música ha sido parte fundamental como de las obras, de las obras de teatro, pero en este caso pues juega un papel todavía mucho más protagonista. Ustedes cuentan pues que las obras las hacen con la orquesta, pues en este caso no tuvimos la oportunidad de tener la orquesta, pero esa relación también de tener a los músicos pues ahí en vivo con ustedes. ¿Cómo les ha ido como en esas presentaciones, y en esta también cuál fue la diferencia ya que no estaban con nosotros? Tuvimos la oportunidad de opinar sobre la música, pero no de trabajar conjuntamente con los músicos por la pandemia. Hoy vamos a presentar un musical que es Guadalupe Años 50, que es una obra emblemática cuyo autor y autoras es el grupo La Candelaria, pero que digamos esta vez está puesta en escena con otro grupo. Entonces esa también es la historia de un soldado y un combatiente. Y es un musical, ahí sí se trabajó la música desde dentro como parte orgánica de todo el proceso de creación. Aquí no. Aquí nosotros opinamos de la música que ya estaba hecha, que lo que hicieron los maestros de la Filarmónica fue hacer una selección lo más apropiada posible. Entonces nosotros, a mí me hubiera encantado tener una relación, y la idea original que yo tenía era esa, que los músicos también estuvieran en la escena inclusive, pero por la pandemia no se pudo. Ya podremos en otra ocasión. Pero ya han presentado con ellos, todavía no han podido presentar con ellos presencialmente. No, presentarla sí, pero seguramente ellos en un lugar del escenario, pero no digamos haciendo que se muevan en el escenario también. Esa era la idea original. En Guadalupe sí, en Guadalupe son los actores los que cantan. Pero de manera presencial entiendo pues que dentro de poco la van a poder presentar, ¿cierto? De manera presencial. Esa es la idea, ponerla al servicio de la paz. De hecho, desde que se está presentando al público, en Bogotá hemos hecho muchos foros con los jóvenes y las jóvenes que en este momento
se han convertido en protagonistas del relato nacional. Los jóvenes y las jóvenes no estaban en el relato de nación. Entonces ahora se han incluido, porque además no ha sido solamente la movilización de los cuerpos, ha sido una movilización, un estallido cultural extraordinario. Entonces ellos han ido a ver las obras en la Candelaria y hemos tenido un diálogo con ellos y ha sido interesantísimo también, tanto con Guadalupe como con la historia del soldado y el combatiente. Es lo que nosotros sabemos hacer y lo que hacemos por nuestro país. Bueno, yo creo pues que entonces, Jorge, ya es como hora de darle el paso al público, a las personas que nos acompañan acá en la sala de lectura en esta escuela de espectadores. Entonces, bueno, no sé quién se atreve, quién quiere preguntarles algo acá a Patricia, a las actrices de la obra, o dar alguna apreciación sobre la obra, pues es como la intención de la escuela de espectadores. ¿Quién da más por acá? Bueno, muy buenas tardes. Yo quería preguntar acerca del papel de los elementos que aparecen en la obra, específicamente de los tratados, pensando si tal vez la obra surgió como más o menos por esa época, 2012 o algo así, o si se tenía pensada desde ese momento la adaptación, porque al introducir el combatiente, pues también se introduce ese elemento de los tratados, que evidentemente uno reconoce como en un contexto colombiano. ¿Te puedes quitar el tapabocas, aunque sea Perdón. para la preguntita, porfa? Disculpen, ahí. Ya, listo. Yo quería preguntar acerca del papel de los elementos que aparecen en la obra, específicamente del tratado que aparece, que yo lo relacioné con los tratados de paz, que seguramente tiene mucho que ver. Entonces se me ocurría si la obra estaba pensada para adaptarlo más o menos en esa época, en 2012, si se viene pensando desde ahí, o por qué justamente presentarla en esta época cuando ya ha pasado todo el proceso de paz. Eso lo pusimos adrede, pensando indudablemente en el Tratado de Paz, que es porque en la obra original no se habla de ningún tratado. Entonces aquí sí, o sea, de alguna manera es la función del combatiente, porque él tiene que, y además en la obra hay un asunto muy importante en los foros los jóvenes lo descubrieron, que también está la utopía del arte, porque los dos son creadores, el soldado toca el violín y el combatiente toca el tambor, y lo que el diablo quiere es quitarles eso, su alma, su talento, digamos, y les pide algo a cambio. Entonces el tratado es un asunto, es parte de un negocio, es parte de un trueque, ¿no? No sé si quieren decir. Bueno, buenas tardes. Primero que todo agradecerle a la Candelaria por estar nuevamente acá en el Carmen, por venir a embellecer este festival que tanto queremos en el pueblo. Bueno, sabemos bien que la Candelaria pues se ha caracterizado por esa reflexión crítica también, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo ustedes se han construido como sujetos políticos e históricos, no solamente como grandes artistas para el país. Entonces yo quisiera preguntarles, especialmente pues como a la maestra en términos dramatúrgicos y a ustedes en términos actorales, si existen algunos innegociables, unos puntos que sean innegociables a la hora de construir las piezas artísticas que ustedes tienen hasta ahora. Pues a ver, yo comienzo y que también intervengan las compañeras. Nosotros sí tenemos mucha fama de ser teatro político. En eso hay tanto de ancho como de largo, porque lo que más nos interesa es el teatro con mayúsculas. Y tenemos muy clara la diferencia entre la práctica política y la práctica artística. Yo las practico las dos, en una especie de esquizofrenia muy interesante. O sea, porque en la política uno busca el consenso siempre. Uno busca, si estoy en una campaña política, pues uno busca que la gente vote por fulano de tal o por tal programa,
o que pelee por el proceso de paz, y uno lo que quiere es que toda la gente se sume a ese consenso. En el arte no es que necesariamente se busque el disenso, porque también hay un arte muy complaciente, pero sí se busca lo singular, o sea, es la historia de un acontecimiento, la historia de un personaje, la historia de, por ejemplo, si uno habla de Simón Bolívar, no necesariamente es teatro político, porque uno escoge lo que a él le pasó, qué le pasó con Manuela o qué le pasó con la desilusión tan grande al final de su muerte. Entonces escoge, entonces son prácticas humanas distintas. Si se entiende esa diferencia, pueden llegar a ser muy hermanas. Y lo son en cierta forma, porque hay una, en eso sí acudimos a Bertolt Brecht, hay un punto de vista. O sea, si estamos hablando de la movilización social de ahora, por ejemplo, yo estoy de parte de los jóvenes, no estoy de parte del establecimiento que los califica de vándalos. Entonces, de alguna manera hay un punto de vista que, por supuesto, aparece, pero si aparece tiene que ser de manera verosímil, dramatúrgicamente. O sea, no se puede forzar, porque no se puede confundir un parlamento de un personaje con un discurso político, a no ser que la dramaturgia sea para que ese discurso político quepa ahí. Yo me tengo que retirar porque tengo función ahora a las 7 de la noche, allá deben estar los actores y actrices con los pelos de punta, pero aquí quedan las compañeras que pueden responder perfectamente lo que sea. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. ¿Verdad? El maestro Duarte ya no está por ahí. Duarte, busquémoslo a ver. Ya no está. Bueno, vamos entonces con la última pregunta para también dar cumplimiento pues a la hora que dijimos que va a durar esta escuela de espectadores también. Bueno, por acá, ¿dónde estará? Por aquí. No, yo quería preguntar en relación con, bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Me llamó mucho la atención ese elemento de la tentación, de la seducción, ese objeto con lo que se intenta tentar a cada uno de los actores, ¿cierto? Ese objeto. Entonces, ¿cómo se eligió, digamos, ese elemento seductor para el soldado y ese elemento seductor para el combatiente? ¿Con base en qué decidieron tentarlos con lo que los decidieron tentar? ¿Por qué tentar al combatiente con la promesa de paz y la familia? ¿Por qué tentar al soldado con la promesa de su novia también, pero también de esos elementos alrededor de la información y del dinero que estaban asociados en ese cofre? ¿Cómo aparecen esos elementos de seducción? Bueno, en esa propuesta del 89, lo que contaba Patricia, estaba la presencia del soldado y su relación con el violín y con la novia. En el momento en que Patricia entra a hacer como esta nueva adaptación, entonces tratando de buscar también unos elementos que acompañen y que vayan creando el personaje del combatiente, entonces crea la mamá. O sea, si el soldado tiene una relación con la novia, entonces el combatiente va a tener una relación con la madre que lo está esperando, como tantas madres que esperan a sus hijos que no los mate la guerra, ¿cierto? Y crea también una analogía a nivel dramatúrgico con el tambor, ¿sí? De tal manera que los dos personajes, el soldado y el combatiente, tienen su relación con el arte, lo que decía Patricia, y su relación con afuera, que son sus afectos, ¿no? La novia, la familia, ¿sí? Eso, digamos, a nivel dramatúrgico era muy importante para que ninguno de los dos, para que los dos tuvieran un mismo estatus, ¿sí? Y para que de alguna manera uno pudiera ver lo absurdo, porque finalmente ellos dos son unas víctimas, ¿sí? Entonces era muy importante a nivel dramatúrgico que estuvieran en un mismo terreno, digamos, por eso son como esos elementos que Patricia a nivel dramatúrgico comenzó a proponer. Pero hay una cosita y es, listo, en ambos está ese elemento afectivo
de lo familiar, ¿cierto? Pero también hay otro elemento, digamos el tratado o el acuerdo, que era por el lado del combatiente, y este elemento de este cofre, digamos que esos dos elementos fueron los que más me llamaron la atención, porque en lo otro no ve el tema afectivo y permite explorar esas múltiples dimensiones, pero en esos otros dos elementos, ¿por qué? ¿Por qué aparece el cofre en uno y por qué aparece el acuerdo de paz o la promesa del acuerdo de paz en el otro? Bueno, el acuerdo de paz indudablemente era la manera de hablar del momento actual, ¿no? Por eso el acuerdo es fundamental porque es lo que los une a los dos, ¿no? Y también el acuerdo daba cuenta de lo que está pasando. Efectivamente, en un momento el diablo dice, haré esto trizas, lo que dijo este señor, absolutamente literal. Entonces, en ese sentido era fundamental el acuerdo, ¿no? Era el elemento detonante de lo que estaba pasando para ellos dos. Y después el cofre, bueno, si de pronto Alex quiere hablar como de ese elemento del cofre. Bueno, yo creo que las dos cosas son el engaño en el que nos tienen, así lo veo yo. Y de cierta manera siento que Patricia, pues su interés es ese, o sea, el demostrar que también desde el poder hay una posición un poquito engañosa. Nos han prometido a través del acuerdo y de la firma de paz un país, nos han prometido un país distinto, próspero, nos han prometido eso, formalmente una firma en donde se van a implementar un montón de políticas que nos van a hacer distintos y pues yo siento que nada de eso es real, entonces es el engaño, o sea, sí, vamos a trabajar en función de la paz, pero la paz tenemos primero que construirla, primero tenemos que reconocer la historia que hemos vivido, primero tenemos que construir unas prácticas distintas de relación, ¿sí? Y pues todo eso es un trabajo que no se puede cumplir solamente diciendo, pues sí, vamos a dar unos bonos y a dar una plata y a engañar, ¿sí? Vamos a reconocer a los héroes de la patria, dándoles indemnizaciones y a los otros, pues sí, que cumplan ahí una sentencia, y ¿cierto? Yo siento que es como sí, la metáfora del engaño, en donde pues el dinero juega un papel importante y el documento pues es el que nos tiene un poquito ahí en la zancadilla permanente. Es lo que yo leo y entiendo de eso. Ahora sí con la última, para no dejar a… Fabián. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta muy específica pues al grupo sobre algo que ahorita decían que quizás la obra no tenía género, ¿cierto? Pero sí me gustaría preguntar sobre qué técnicas se apoyan para hacer la exploración, si tienen pues como que un tótem específico al que se rigen pues para hacer las exploraciones corporales, o si es solo exploración del grupo, ¿cierto? Porque también me gustaría saber hasta dónde llega esta exploración o si es posible pues también cargar la obra de simbolismo a través de la improvisación, ¿cierto? O si, como veo que se nutren del mimo corporal dramático de pronto para hacer las máscaras. Entonces también como que ¿qué otras técnicas se nutre el grupo para hacer la puesta en escena? Y si no, si solamente es exploración, me gustaría saber cómo lo hacen, porque a veces la exploración agota mucho y llega hasta cierta parte. Entonces sí me gustaría como saber más a fondo sobre eso técnico del grupo. Pues son como varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de técnica de la máscara,
para otra obra nosotros habíamos pedido el asesoramiento de un compañero, Juan Manuel Convariza, que trabaja mucho la máscara. Para esa obra específica la trabajamos mucho, ¿no? Pero en este momento cuando Alex, bueno, ella podrá ahorita contar, pues obviamente todas esas herramientas que habíamos tenido en el manejo de máscaras eran necesarios volverlas a tener, entonces obviamente se trabajaron. Efectivamente a muchos de nosotros y nosotras nos gusta mucho el trabajo físico, ¿sí? Entonces siempre los primeros aproximaciones son muy físicas, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, el combatiente y el soldado que tendríamos que tener como un trabajo a partir un poco del teatro gestual, ¿sí? Como buscar esa corporeidad que se aleje de cierto realismo o cierto naturalismo. Entonces entramos a esa exploración, pero obviamente, como tú mismo dices, uno podría quedarse explorando esta vida y la otra, y llega un momento en que uno comienza ya a quedarse con unos elementos que uno considera que son como la esencia del movimiento, ¿no? Entonces comienza a desechar y desechar para ya llegar a una partitura en donde uno pueda comenzar el trabajo ya de profundizar sobre esas pequeñas acciones, ¿no? Bueno, yo diría, no sé si… Más desde lo físico, desde donde se empiezan como a nutrir. Sí, algunos mucho a partir del físico. Sí, bueno, es también muy importante entender que el trabajo en el grupo algunas veces, cuando las necesidades de la obra así lo piden, pues hacemos un trabajo y normalmente acudimos al conocimiento de personas también especializadas que nos puedan ayudar a enriquecer la experiencia que también ya tenemos. Pero en este caso, también están los otros momentos en que pues cada actor también empieza a indagar sobre sus propios recursos, ¿sí? Y todo muy encaminado a lo que plantean ahora. Yo siento que la exploración siempre llega hasta un punto y ya después toca recoger, armar, estructurar y sobre eso seguir desarrollando la idea, la propuesta. Efectivamente, pues hemos indagado sobre distintas técnicas, con Juan Carlos Agudelo también estuvimos trabajando en algún momento, bueno, experiencias con la danza, experiencias con técnicas de combate, experiencias, no sé, con el manejo del objeto, el manejo de la máscara, sí, que siempre pues son personas que tienen un conocimiento más profundo, se han, digamos, centrado en esos conocimientos y que nosotros acudimos a ellos. En mi caso particular, pues como actriz también recojo de las personas que tienen esos conocimientos y también lo adapto y pues me lo apropio y lo pongo en el momento ya de la creación de los personajes, ¿sí? Eso, no sé, Adelita, ¿qué más quiere agregar? Bueno, sí, en el aspecto de la voz, el trabajo de la voz, de la narración y eso. El trabajo de la narración. Bueno, para nosotros el estar ahí como en la parte de las voces nada más, era de todas maneras también algo nuevo, porque siempre uno está en el escenario trabajando de manera integrada cuerpo y voz. Y de pronto quedar solamente con el elemento sonoro exigía de parte nuestra como una exploración de las posibilidades de la voz y del juego en ese aspecto. Ese juego lo va metiendo a uno y en la medida en que uno se encarreta, va encontrando más cosas y va construyendo un personaje sonoro nada más. Y eso es una delicia, yo nunca lo había hecho y me pareció muy chévere, muy rico, porque de alguna forma recordaba el radioteatro que uno escuchaba cuando era niño
y se oía a Calimán y a estos personajes y todo. Entonces yo imaginaba como ser parte de esa tradición del teatro, del radioteatro. Y es muy chévere, sí. Bueno, ahora sí, de verdad la última, pues como para no dejar aquí a Carlos aquí con la pregunta. Hola, sí, lo que pasa es que no hemos hablado mucho, nada creo, de la escenografía. Y entonces hay algo que me parece muy interesante y es como, a ver, ustedes montaron esta obra en época de pandemia y la empezaron a concebir en esta época de pandemia. Y apenas estamos saliendo, pues un poquito, y ustedes, entonces lo que yo siento como público es que nos hacen partícipes de un momento de creación, ¿cierto? Pues con todas las obras, ¿cierto? Pero en otras, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver Camilo en un momento acá y luego otro, y uno sí ve como una especie de maduración, por ponerle una palabra, porque ha pasado por el tiempo, ¿cierto? Y ve uno algunos cambios. Sin embargo, hay unos elementos en la escenografía y ustedes hablan del proceso de creación colectiva y uno intuye que por ejemplo, en esa obra o en otras, pues son varios aportando a la configuración de esas imágenes. Bueno, aquí yo veo una diferencia en el tratamiento escenográfico con muchas otras obras que ustedes han creado. Y me pregunto si por el tiempo y por el cambio de las condiciones podrían pasar cosas como que aparezcan otros elementos con mucha más presencia escenográfica, porque aquí es la proyección de la Filarmónica, pero si no está esa proyección, sí pueden aparecer otras cosas e inclusive si pueden desaparecer algunos personajes, pues yo no… O sea, me pregunto, es como el acto de creación, ¿cierto? Hasta como aquí están en unas condiciones específicas, si cuando cambien las condiciones puede llegar al punto en el que la obra no madure, sino que cambia radicalmente su puesta en escena. ¿O que fui muy confuso? No puede ser. Es que yo siento que la propuesta escenográfica corresponde también un poco a la propuesta dramatúrgica. No es que la pandemia hizo que entonces quitáramos o pusiéramos más cosas, no. Se planteaba que, digamos, era la voz y el cuerpo lo fundamental y uno que otro objeto, ¿sí? Nunca se tuvo la idea que hiciéramos una gran escenografía ni nada de eso. De hecho, en el momento en que aparece el diablo en una torre, es simplemente un velo rojo, ¿sí? Pero porque, digamos, las características un poco minimalistas se fueron dando así, pero no porque no hubiésemos podido, porque la pandemia no nos lo dejó, no, era que el carácter de la obra exigía esa estética, ¿sí? Ese cuidado en el objeto y esos poquísimos objetos que se ven, porque es una pantalla blanca, negro y un velo rojo, no es más, pero fue como la obra lo que fue pidiendo, sí, no porque entonces por la pandemia no pudimos, no fue así. La estética de la obra era eso, algo muy, muy pequeño, ¿sí? Lo que era. Parte es que pues que la presencia de la orquesta, la proyección de la orquesta pues también requería ese espacio y entonces pelear entre elementos que de pronto pudieran quitarle también el espacio a la orquesta. Ya de por sí la orquesta no podía estar en vivo, que pues digamos la idea y el reto sí es poderla hacer en algún momento con los compañeros de la orquesta en vivo. Ya de entrada ese elemento no podía estar. Ellos hicieron la grabación de los videos tocando las piezas, incluso con
unas paneles transparentes, porque también la pandemia sí exigía de ellos pues estar aislados, que estuvieran aislados. Entonces pues nosotros, es decir, Patricia lo que privilegió fue también darle el espacio a la orquesta, ¿sí? para darle ese espacio, porque definitivamente la obra también conjuga el lenguaje de la música como un elemento determinante dentro de la narración, ¿sí? Entonces pues era el espacio de la orquesta y no íbamos a meter otros elementos, incluso pensamos en meter algunas proyecciones, algunos videos, y cada vez que encontrábamos esos elementos y que se probaban en el escenario, lo que veíamos era que no entraban, no funcionaban y le quitaban también el espacio a la orquesta. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces yo creo que ya vamos a dar entonces finalización a esta escuela de espectadores. Muchísimas gracias. Gracias al Teatro La Candelaria pues por estar acá con nosotros compartiéndonos un poco de su obra, de su trabajo, y a todos los que están acá en la sala de lectura por participar también de esta escuela de espectadores con sus preguntas, con sus apreciaciones, y los esperamos entonces mañana nuevamente acá en la escuela de espectadores a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen me inspira cultura, una persona que te saluda. Mi vida es un canto, y escribo mis actos, como vasija de coro y le doy forma. mi vida es una obra